Esta semana, el 9, si no recuerdo mal. Exactamente, el 9 de agosto. El 9 de agosto se cumplió un año ya de el sistema de flagrancia aquí en la provincia de San Juan. Muchos, cuando se hablaba de flagrancia, antes de ponerse en práctica aquí, dudaban, ¿no? de la efectividad, cómo podía llegar a funcionar, y me parece que no sé si sorprendió, pero los resultados fueron más que positivos. Fueron más que positivos porque además había dudas al principio, porque en otras provincias este sistema había fracasado por distintos motivos que ya seguramente vamos a profundizar, pero a un año del funcionamiento de flagrancia debemos decir que se terminó de alguna manera con la puerta giratoria, porque recordemos que en el caso de delitos menores, cuando se juzgaba en la justicia ordinaria con el sistema actual, muchos delincuentes ingresaban al sistema, en este caso estaban 2 días detenidos quizás en alguna comisaría y luego se los dejaba en libertad, permanentemente delinquían y nunca se llegaba a una condena. ¿Qué fue lo que cambió en este sentido? Que se creó el sistema de flagrancia, que realmente los tiempos se han acotado muchísimo. Estamos hablando de que en algunos casos en el mismo día se lo juzgó al delincuente que robó un objeto, que cometió cualquier tipo de delito. Entonces, esto es lo importante, porque ya pasa por un sistema y ya tiene una condena, ¿sí? Que antes no sucedía. Entonces, la segunda vez que llega a flagrancia, puede hasta tener prisión efectiva en algunos casos cuando se ha decidido, por ejemplo, la prisión en suspenso en una primera instancia. Pero si te parece, Nico, Sí, para supuesto. profundizar, ya le damos paso a nuestro entrevistado. Hablamos de Mario Parisi, que es el coordinador de flagrancia. Mario, buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días a todos los televidentes y oyentes de esta emisora. Gracias, Mario. Bueno, ¿les sorprendió los resultados que tuvieron durante este año o esperaban algo así? Nosotros teníamos un cálculo muy similar al que se ha efectuado. Sí, tal vez nos sorprendió el nivel de coordinación que alcanzamos en la Oficina de Gestión de Audiencias con el Ministerio Público, que era la parte tal vez un poco más compleja para ensamblar, y con el sistema escrito, sobre todo con la parte recursiva de recurso ante la Corte de Justicia. Pero teníamos un cálculo que fue bastante acertado, porque los técnicos que tenemos en dirección y en subdirección son profesionales que han trabajado con empresas, así que habían hecho cálculos bastante precisos. Mario, para aquellos que nos están escuchando y no conocen cómo es el sistema de flagrancia, ¿cómo funciona? Porque muchos escuchan el sistema de flagrancia y lo han escuchado durante este año mucho, pero no saben de qué se trata. Bien, flagrancia es un procedimiento que fue impulsado por el gobierno de la provincia a través del doctor Emilio Bajstrocchi, quien quiso tener un procedimiento expedito, rápido, en la provincia, sin mayores complicaciones y totalmente oral. A partir de ahí la Corte de Justicia lo organizó. ¿Y qué significa? Significa que cuando una persona es atrapada mientras está cometiendo un delito o inmediatamente después, por ejemplo, alguien lo ha visto, va corriendo, o otro ejemplo clásico es, van caminando en la madrugada con objetos de dudosa procedencia, los ve una cámara del CISEM, manda una patrulla y no se puede explicar que anden con una impresora, con un televisor color, con una notebook en la noche. Entonces, esa gente, digamos, en una franja que va hasta los 20 años de pena por el delito, cuando son atrapados, sorprendidos, capturados en esas circunstancias, son llevados en un lapso máximo de 48 horas ante un juez y se dicta la sentencia. En el 90% de los casos, estamos ya casi llegando a... O sea, 944 personas en un año han sido capturadas en esa situación, cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlos cometido. De esas 944 personas, el 90% de esos casos terminaron en una sola audiencia. O sea que, por eso es que, es como decía Carolina, efectivamente, el procedimiento nuestro en algunos casos ha sido gente atrapada a la madrugada y en la mañana ya tenía una sentencia de condena. El promedio, la ley contempla hasta 10 días, pero nosotros estamos en 2,75 días, o sea, menos de 3 días de promedio. Y lo más importante de todo, acá yo traje estadística del día de ayer, es que acá tenemos un ítem que es casos pendientes de finalización, tenemos 0. O sea, los 944 casos han sido terminados, o sea, no hay acumulación, está todo terminado. O se lo condenó efectivamente, y está en este momento en el penal de Chimbas,
o se lo ha condenado en suspenso, o se le ha dado un trabajo comunitario, o en algunos casos hay personas inimputables, por ejemplo, personas con problemas psiquiátricos que se quisieron llevar una bicicleta y bueno, no tenían ninguna capacidad de comprensión y han tenido un sobreseimiento, una absolución, porque realmente no podían comprender la criminalidad del acto, o no podían dirigir las acciones. Ahora, la máxima pena ha sido de 17 años. La máxima pena fue de 17 años y 6 meses, que se acumuló con una condena de 5 años por un robo triplemente agravado. Fue una situación de gente que tenía una condena, que había estado en el servicio penitenciario, ya estaban con libertad condicional y ellos atacaron a un joven músico, entraron en su hogar, lo golpearon, fue muy grave, llevaban armas de fuego y era triplemente agravado porque en banda provocaron lesiones graves y era con armas de fuego, o sea que tenía... Y ellos, eso fue un sábado, en una sola audiencia, el martes siguiente, ellos comprendieron que era más beneficioso aceptar una condena de 12 años y medio que enfrentar un juicio y poder recibir 18 años, por ejemplo, claro, o 20. También se ha avanzado mucho, un acuerdo entre Fiscalía y Defensa, sí, sobre todo en estos casos que no tienen demasiada defensa porque efectivamente se los encuentra cometiendo un delito. Pero además destacar esto, que muchas veces cuando se habla de flagrancia se habla de delitos menores o de estas penas en suspenso o estas condenas que en muchos casos llegan a 5 o 6 años promedio. Pero hablamos también de delitos graves, como en este caso, sí, por supuesto, que con un sistema totalmente rápido y expeditivo directamente van al penal y cumplen esta pena. Ese caso, en virtud de el procedimiento escrito, si no existiera el procedimiento de flagrancia y hubiese entrado en la justicia tradicional, por ser un procedimiento escrito, nadie puede decir a ciencia cierta cuántos años hubiera demorado en terminarse. Nadie lo puede decir, ¿por qué? Porque el procedimiento escrito en general, que ya quedan muy pocos en la Argentina, uno es el de San Juan, que el año que viene ya el gobierno está decidido a que se apruebe un nuevo código y que no exista más, en él se concibe que no hay plazos fatales. Los plazos son ordenatorios, así entre comillas. Pero son años, hablamos. Son años. ¿Días o años? Y pasa que en un sistema y otro. Se agotan los plazos de prisión preventiva, que son como máximo 3 años, y hay que dejar en libertad a las personas que han cometido el delito y la causa no termina y después hay que citarlos, muchas veces ya ni siquiera están en la provincia. Eso pasa por el procedimiento escrito. Ese es el gran salto cualitativo que dio el proceso oral de flagrancia. Pero Mario, con estos números que usted está dando, lógicamente, hace un tiempo tuvimos aquí a Baistrocchi hablando con respecto al nuevo penal que se va a hacer en Ullum, si no recuerdo mal. En Matabusanos. Es fundamental un nuevo penal, ¿no es cierto? Porque ya está colapsado el de Chimbas, me imagino, con estos números. Hasta este momento nosotros tenemos 198 personas condenadas a encierro, o sea, pena efectiva. Claro. O sea, hay 198 personas más en el penal de Chimbas, que ya está de hecho en un año, y hemos calculado, o sea, tal vez nos queda un poquito corto, pero nuestros técnicos, sobre todo Fabricio Serafino, que es el subdirector de la OGA, y Matías Senatore, que es director, hicieron cálculos y piensan en unas 500 condenas efectivas en 3 años, y vemos que ya en el primer año tenemos 200, así que perfectamente es una se cifra, va a quedar corto, me parece. Y es una cifra preocupante, realmente. De todas maneras se ha planteado la alternativa, la posibilidad de ampliar de todo el penal actual hasta tanto esté el de Matabusanos, o cómo se va a plantear esto. Es materia de Poder Ejecutivo. Yo eso no lo podría responder. Sé que están adelantados con ese tema. Porque además sabemos que podrían llegar a sumar delitos a flagrancia. También a ver, es una respuesta que lo tienen que dar los poderes institucionales, no yo, que soy un órgano técnico. La podría dar el señor fiscal general, el doctor Quatropani, el presidente de la Corte, o el doctor De Santis, o el ministro de Gobierno. De todos modos, les puedo decir que hay una intención de ampliar la franja de delitos, siempre en situación de flagrancia. Sí, seguro, pero esto fue anunciado cuando se cumplió el primer año de flagrancia. Bueno, ahora, hace días, homicidio simple, lesiones y amenazas serían los delitos que podrían llegar a incorporar. Recordemos que la pena va hasta los 20 años. Sí, muchos delitos, muchos correccionales, perdón, Carolina, muchos correccionales, por ejemplo, el daño simple, el daño que una persona le hace rayándole el auto a un vecino, rompiéndole pegándole con un palo
a una maceta, cualquier tipo de daño también podría entrar. Pero por ejemplo, yo ahora, escuchando lo que decía Caro de los que se pueden llegar a agregar y lo que dice usted, por ahí es un tema muy sensible, pero por ejemplo, amenazas o personas que sufren violencia de género y que está comprobado de que fue el hombre y le pegó y esto está comprobado, ¿eso podría llegar a darse o no? Porque es un tema muy sensible. Ese es un tema sensible y, a ver, lo concreto es que sea el delito que se quiera incorporar, sea el que sea, el que fuere, debe ser en situación de flagrancia. O sea, debe ser en el momento que se está cometiendo, inmediatamente después, porque si no, o sea, la idea es que se trabaja sobre un delito con la prueba agotada. Entonces hay testigos, está la víctima, están las lesiones. Por lo tanto, sí, desde ese punto de vista, yo recuerdo en Ecuador que hay fiscalías de homicidios, y cuando un homicidio es en situación de flagrancia, está bien, el resultado es muy grave, pero la situación es simple. ¿Por qué? Porque hay testigos, por ejemplo... No, las pruebas están las ahí. Pruebas, hay un testigo que vio que uno le clavó el cuchillo, está el fallecido. Así que, pero siempre en situación de flagrancia. Claro. Si no, ya hay que investigar, es un proceso que requiere una complejidad en donde ya no es apto el procedimiento nuestro, que tiene plazos muy breves. Hay que hacer mayores investigaciones de criminalística, etcétera. Entonces ya no... Claro. Siempre delito, sea el delito que sea, tiene que ser en situación de flagrancia para que lo podamos tomar. Claro, de todas maneras, hoy hay delitos que está investigando la justicia ordinaria que son... en situación de flagrancia, si se quiere, y que duran años y años, cuando ya las pruebas, sobre todo cuando hablamos de violencia de género, hay algunos que están clarísimos en cuanto a la situación y que, bueno, que demoran años. Por eso es importante que esto de a poco o gradualmente comience a implementarse con este nuevo sistema, ¿no? Exactamente. Yo, que he sido becario del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, he estudiado los procesos en América Latina, he estado en muchos países y también he estado en muchas provincias de Argentina, y eso ha ocurrido en todos los procedimientos escritos, no es únicamente en San Juan. Pasa en este momento en San Luis, pasa también en Santa Cruz, que tienen procedimientos escritos. Si bien, pasa en Tucumán, que Tucumán ya en febrero va a entrar en un procedimiento oral, acusatorio. Ha pasado antes en Chile, antes del año 2000 en Chile, pasó en todos lados. El procedimiento, ¿qué pasa? Se traba a través de una serie de incidencias que el abogado promueve y las notificaciones son lentas, no se utiliza tecnología, se trabaja con oficiales de justicia. Y bueno, la idea es que nosotros con flagrancia implementamos un procedimiento oral, rápido para estos casos sencillos. Sí, y la investigación fiscal. La investigación fiscal, que ha sido un avance absoluto, porque hoy por hoy tener 4 fiscales de flagrancia ad hoc, o sea, específicamente de flagrancia noche, porque están todo el día ahí, hacen 3 turnos, y que son los que dirigen la investigación. Eso es un gran éxito del Ministerio Público del doctor Quatropani, que ha trabajado de manera mancomunada con la policía. Eso también ha sido, y bueno, va a ser, tenemos que proyectar de alguna forma esto al nuevo sistema acusatorio que vendrá el año que viene. Es que esa coordinación de acciones, Nico, hace la diferencia. Eso es lo que la gente ve y lo que se refleja en este sistema, porque además, usted bien hablaba del Ministerio Público Fiscal, en este caso la Corte, con los magistrados de flagrancia, la policía, que es algo fundamental, porque sabemos que hay un aporte clave por parte del CISEM, por ejemplo, las cámaras de seguridad, que han sido clave a la hora de determinar y de juzgar cierto tipo de delitos en este caso. Exactamente, el CISEM nos ha dado una gran cantidad de material probatorio, y es el que avisa a las patrullas para que intercepten a la persona que está cometiendo un delito. Yo me acuerdo de un montón de casos. Ahora se publicó también un video en el aniversario donde se ve a gente que está metiéndose en un vehículo y que llega el patrullero y los atrapa ahí. Y bueno, de alguna manera también ahí empieza, como se dijo en el acto, en la central de policía, ahí empieza flagrancia, en el trabajo de la prevención. Claro. Pues si no hay nadie que capture, salvo los casos en donde un particular lamentablemente tiene que arriesgarse y atrapar a alguien que se metió a su casa o que está en el fondo o que le ha sacado algo, le arrebató al hijo, y entregarlo a la autoridad como exige la ley. Y bueno, y me olvidaba también algo fundamental, que también hay un maravilloso equipo de defensa pública, muy calificado el equipo, 4 defensores titulares que tienen también sus ayudantes de defensa,
que han conseguido realmente acuerdos extraordinarios y en algunos casos acuerdos mejores que la defensa privada. O sea que había un mal concepto que la defensa pública no era eficaz, y eso es absolutamente erróneo. La defensa pública es muy competente, ellos han conseguido absoluciones, han peleado estado de inocencia en juicio y los han ganado. Así que yo creo que todos los organismos del Poder Judicial han trabajado mancomunadamente y sobre la base, primero, de un trabajo exploratorio en otras provincias y en otros países del mundo. Vimos lo que había fallado y aplicamos toda una metodología especial. La metodología de tener una unidad judicial con una Argentina. Eso en el único lugar que existió fue en Mendoza, que fue un fracaso absoluto. Este año lo han disuelto a ese procedimiento por reforma del Código Procesal de Mendoza. En marzo lo disolvieron, no existe más. Tenía 3 años de demora y nosotros estamos en menos de 3 días. Claro. Y mantenemos un promedio. Ellos en 2 años ya tenían 10 días de duración del procedimiento. O sea, de 3 días se les fue a 10 y después se les fue a 3 años. O sea, se empezó a acumular. A ver, Mario, partí una idea, por ejemplo. Ustedes, enganchan justo a una persona robando algo, ¿no es cierto? Llega. La policía, sí, o un particular. Exactamente. Sí. Y esa persona se fija que no tiene ningún tipo de antecedente, ¿no es cierto? Lo primero que hace la policía es comunicar al ayudante fiscal o al fiscal en turno, para que ellos se presenten al lugar y dirijan el procedimiento. Bien. Eso es lo primero. Y hay por supuesto, se recaban los antecedentes de la persona, se forma un legajo de investigación que ya próximamente ya ni siquiera va a ser escrito, porque la Corte de Justicia licitó un software específico. Estuvimos trabajando con 5 ingenieros, muchísimo. Lo ganó una empresa de Córdoba y vamos a tener lo que se llama un parte fiscal electrónico, un parte preventivo digital, en donde ese parte ya directamente se va a comunicar, se va a llenar, va a tener archivos adjuntos, fotografías, etcétera, y se va a disparar a una oficina de enlace del Ministerio Público, y de ahí nos van a pedir audiencia a la oficina de gestión. O sea que ya directamente ni siquiera papel va a haber. El único papel hoy es una pequeña, brevísima actuación policial. Eso ya en muy pocos meses ni siquiera va a existir, va a estar todo informatizado. Yo lo que preguntaba es si, por ejemplo, para que una persona para que le den una condena, tiene que tener antes Argentina. Sí. Puede tener una condena de Mendoza y haberlo sorprendido aquí. Sí. Eso se recaba por convenio policial, se piden los antecedentes y ya en ese caso, si comete un delito acá, ya iría a condena efectiva. Puede ser de flagrancia o puede ser de un juzgado correccional de San Juan, de una cámara penal de San Juan, perfectamente. Puede ser de juzgado correccional de Hachal, por ejemplo, que tenga una condena. Y lo que sí, se recaba y los fiscales ya saben perfectamente lo que tienen que hacer. O sea, van a negociar con la defensa la solución del tema. Y bueno, o se irá a un juicio abreviado, aceptándose una condena, o discutirán un juicio a fondo, y que es lo que tratamos de evitar. Claro. ¿Para qué? Para que no se nos colapse esto. Entonces, la base de eso es una excelencia en el trabajo policial, como está ocurriendo, y en el trabajo de los fiscales. Seguro, pero ha pasado en muchos casos que no tienen condena, pero que igual en el primer ingreso a flagrancia se les da condena efectiva por las características del hecho. Claro, porque hay delitos que no admiten una condena de ejecución condicional, delitos con pena de más de 3 años. Por ejemplo, un robo agravado con uso de arma. Y el uso de arma, que blanca, ya hay una disposición concreta. Pero además va de 5 a 15 años, o sea, no hay posibilidad alguna de que esa condena no sea efectiva. Y también hay casos en donde, por una cuestión de política criminal, los fiscales han evaluado que una persona tenía una cantidad exorbitante de antecedentes y han considerado que le correspondía una condena efectiva, y así lo han digamos, litigado y han conseguido esa solución. ¿Algunos casos que quizás se pueda destacar en lo que ha sido este año de flagrancia? Y hay muchos. Yo lo he contado, por ahí soy reiterativo. Una señora se llevaba chocolates, 2 veces la tuvimos, y parte de los chocolates se los comía. O sea, era tentativa de hurto, pero también consumaba el hurto al comer el chocolate, ¿no? Fue una cosa medio complicada porque la tuvimos
siempre por el mismo robo, el mismo hurto de chocolate, Sí. y parte que se lo comía, ¿no? Claro, ¿cómo calificás O sea, esa situación? Sí, ¿no? había, o sea, una cosa bastante insólita, pero lo tuvimos. Después, bueno, el caso de esta banda peligrosísima, que incluso se llevó a un par de monos que tenían una jaula, la víctima. Sí. Los monos estaban totalmente estresados por el griterío, todo. Pero como creo que una especie de esas que no se pueden tener, así que una complicación fue. Después hay casos de individuos que... Hay un caso de un muchacho de Caucete que se había clavado el pie en la reja, ese que salió en los medios. Sí, salió muy conocido. Ese muchacho sí. lo tuvimos con una suspensión de juicio a prueba, después lo tuvimos con una condena condicional y después ya está preso en el penal en este momento. Que fue con la misma zapatilla a la audiencia, tenía la Claro, agujero. o sea, ¿Por qué? Por reincidencia, ¿sí? O sea, primero fue cuando se clavó la reja, después volvió a delinquir, Claro. volvió a flagrancia. Sí, o sea, Y pasó estaba 3 con veces esa por nuestro lado y ya los fiscales decían, bueno, lamentablemente este señor es conocido nuestro. Sí. Y bueno, no queda otra que una condena efectiva. Mario, recién usted hablaba de que esto no anduvo y fracasó en Mendoza. Sí. ¿Han tenido pedidos de otras provincias para ver cómo ustedes están manejando? Sí, nos ha pedido Tierra del Fuego, nos ha pedido concretamente San Luis, el que está más interesado. La provincia de San Luis, yo hace años ya venía generando el tema académico, había dado una conferencia ya, y sobre el 2010, hoy ellos lo han visto en funcionamiento, tienen nuestros números. La Corte de Justicia fue a San Luis, a la Junta Federal de Cortes, en la Junta Regional, y ellos se quedaron sorprendidos. Luego vinieron acá cuando la doctora, la nueva cortista, doctora García Nieto, asumió, y pasaron por flagrancia, y ellos quieren el sistema. Jujuy nos ha pedido, Salta también nos ha pedido, hay mucho interés. Bueno, como para que no despierte interés con los números que acaba de decir Mario, ¿no es cierto? La verdad que a uno es llamativo, es positivo, ¿no? A eso me refiero. Ha sido un avance y sobre todo el camino ya al sistema acusatorio, que es algo muy importante en nuestra provincia, Sí. la investigación en manos de los fiscales, porque bueno, es lo que se está llevando adelante en el resto del país y hace una justicia eficiente también en cuanto a la oralidad. Por eso bien comentabas, ya se está trabajando puntualmente en esto, y ¿no? otra cosa que agregaría es que también se ha trabajado mucho en el tema de recurso humano. Nosotros hemos visto poderes judiciales llenos de abogados, y los abogados no sabemos de gestión, no sabemos de calidad, no sabemos de movimiento empresarial. Alguno que otro manejará una planilla Excel, pero en general no tenemos ese tipo de capacitación. Y la incorporación ahora de contadores, por ejemplo, de abogados mediadores, de psicólogos para la Oficina de Medidas Alternativas, que eso también están haciendo un trabajo maravilloso. Eso también ha dado un salto cualitativo, claramente. que nos ha permitido cambiar. Mario Parisi, coordinador de Flagrancia, muchas gracias por su tiempo, muy interesante, y ojalá sigan estos números porque hablan muy bien de todo lo que están haciendo. Las estadísticas a mí me llegan siempre después de las 13 horas, están a disposición de ustedes y vamos a estar en contacto y a su disposición para todo lo que necesiten, pero sobre todo los ajustes que requiere Flagrancia los hacemos en forma permanente. Seguro. Así que en cuanto vemos que va el promedio a 2.82, por ejemplo, inmediatamente analizamos cuáles son las causas por cuál aumentó la duración, y vemos que Para poder bajarlo, ¿no? generalmente fueron varios juicios y luego lo bajamos. Así que lo tenemos prácticamente en muy poca, una diferencia ínfima de lo que es del inicio. Mario, muchas gracias. Gracias a ustedes por ayudarnos a comunicar este éxito de todo San Juan. Totalmente. Muchas gracias.